Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Y un saludo especial a, a la Fundación CIAR por sus esfuerzos, por todo lo que hace para acercar culturas y para realmente manifestar la idea de que todas las culturas son compatibles y que con la buena intención todo se realiza positivamente. Y en ese texto estamos hoy, para dar a conocer una cultura musical que es grandísima en todos los sentidos. La cultura musical árabe. Cuando hablamos de música árabe, primero tenemos que definir qué es lo que entendemos por árabe, porque árabe se refiere a un idioma, a una serie de tradiciones, a una actitud cósmica o simplemente a una raza. En realidad, todos estos elementos son sujetos a cambio. Todo puede cambiar con el tiempo. Si hablamos, por ejemplo, de, de geografía, a veces lo árabe era solo confinado en lo que es la península arábica, con una extensión de la actual Siria, Irak y Palestina, Jordania. Otros momentos también estaba englobado Egipto, eh, Túnez, Libia, Argelia, Marruecos, llegando hasta la península ibérica, pues hasta Francia, hasta la zona de Poitiers. Entonces, la geografía en sí es bastante variable. Luego, en lo que concierne el idioma, también es variable, porque un idioma es un organismo vivo que interactúa con otros idiomas, interactúa con culturas, y el árabe que se habla en una zona no es el mismo que el que se habla en otra, y no es el mismo en la misma zona en distintas épocas. También si hablamos de raza, pues ¿quién podría asegurar que existe una raza árabe? Con todas las mezclas, con todo lo que hubo de encuentros, de matrimonios, de relaciones con otros pueblos desde la península ibérica hasta Palestina, ¿quién puede asegurar que hay una raza que podríamos calificar de árabe? Por lo tanto, en realidad, hablar de lo árabe es hablar de un concepto movedizo, en el sentido que es cambiante. Y yo englobaría todo lo que he dicho hasta ahora, y eso es lo que hace la complejidad del tema. Y es lo que hace precisamente que esa visión, ese estereotipo, esos tópicos que existen de una figura típica del ente árabe, perdón, sea completamente incierta. Hay que acostumbrarse a la complejidad, y eso es lo que digo siempre, no solo en la definición de lo árabe, pero en todo. La complejidad incómoda, y nos gusta agarrarnos a ideas fijas, claras, homogéneas, pero la realidad nunca ha sido así. Y eso es lo grande y lo rico del planeta Tierra desde su nacimiento hasta su futura extinción. Entonces, el mundo árabe es un que ha sufrido muchos cambios. Pero, ¿qué sabemos? Sabemos lo que nos ofrece la historia. Y la historia nos lleva hasta más o menos el siglo VI. El siglo VI, en una de las cunas de la cultura árabe, que es el Golfo Arábigo, que es lo que se llama Al-Khalij, que abarca, por ejemplo, la actual Meca, Medina, toda la zona del Yemen, todo lo que se llama también el Hijaz, que es una especie de barrera. Esa zona que hoy se llama para los europeos Arabia, era una cuna, un primer germen de esa cultura. ¿Por qué? Pues simplemente porque la historia nos dice que prácticamente unos 2000 años antes hubo un señor que se llamaba Abraham, conocido como el patriarca Abraham, que nació en Palestina, tuvo dos hijos, uno que es el abuelo, el antepasado de los árabes, y otro es el antepasado de los judíos, y que ninguno de los dos se ha multiplicado en esa zona de Palestina.
pues los judíos se han multiplicado en Egipto y los árabes se han multiplicado en Arabia cuando llevó a su hijo Ismael y a su madre Agar a la zona de Meca, ¿vale? Luego volverían a Palestina, conocidos como los filisteos en la Biblia o los palestinos, pero no importa. Lo que importa es que es una identidad, un idioma, una ascendencia y una actitud ya formada. Y en ese siglo VI, no antes de Cristo, después de Cristo, ya se sabe que había una tradición musical en Meca y Medina. Había una tradición que era principalmente femenina. Había unas mujeres que se llamaba al-Qaina, plural, que hacían música en unas especies de bares o como de clubs privados en los que ofrecían música, poesía para los presentes. Esa tradición ha sido la más grande. La música rica, tocaban instrumentos de percusión, también instrumentos melódicos como el laúd. Y había al mismo tiempo otra tradición menos rica, más pobre, que era la masculina. Pues los hombres eran menos sedentarios, se movían en caravanas, por lo tanto, su cultura musical no tenía la oportunidad de desarrollarse, porque estaban en constante movimiento. Se daba como una cultura más bohemia, más inestable en el sentido musical, y era una música basada más en el ritmo. Bien, pasa el tiempo, llega el Islam, y el Islam nunca ha prohibido la música. De hecho, los primeros califas eran amantes de la música y hay dichos de los califas que aconsejan a los viajeros que utilicen la música para soportar el viaje, como el califa Omar que dijo, al-ghina'u zadul musafir, el canto es la provisión del viajero. O el mismo califa Uthman, que era un gran poeta, Ali también era un gran poeta, y eso siguió así. Luego pasamos a una dimensión muy significativa, la de la dinastía Omeya, más o menos a partir del 600, mitad del siglo VII, más o menos, cuando esa dinastía coge el poder. Y cuando una dinastía coge el poder, ya no estamos en la situación del califa, es decir, de una elección democrática. Estamos en reyes e hijos de reyes. Por lo tanto, se busca lo que es el lujo, las cortes palatinas, tener un cierto prestigio, una cierta extravagancia, una vida mucho más lujosa. Y eso se debe también a que había en esa época dos grandes gigantes de civilización. Estaban por una parte los persas, civilización milenaria, y los bizantinos. Y los dos son mencionados en el Corán. Los bizantinos son Ar-Rum y los persas son Al-Furs. Son dos pueblos muy importantes, gigantes en la primera época del Islam. Esas civilizaciones ya tenían cortes, ya tenían reyes, ya tenían lujo, ya tenían vida musical y vida poética. Por lo tanto, sirvieron de inspiración para esa dinastía Omeya que absorbió mucho de esos pueblos. Incluso hubo músicos persas y músicos bizantinos en el mundo árabe, en el mundo islámico, ya islámico, pero no influyeron en la música en sí. La música seguía siendo profundamente árabe. Era el honor o era el orgullo del músico tocar música árabe, pura. La música era todavía considerada como lo más importante de todas las músicas que rondaban la zona. Es decir, la música árabe es la música por excelencia y todo lo demás es secundario. Pues porque los omeyas defendían mucho la raza árabe y el linaje árabe. Era muy importante para ellos. No pasa eso a partir más o menos de 750, cuando los abbasidas, por un golpe de estado, cogen el poder y se van a instalar en una zona limítrofe con Irán, que es Bagdad. Bagdad, el actual Irak,
una ciudad fundada por los abbasidas y en una zona que había conocido múltiples culturas, desde los babilonios, cristianos, judíos, el helenismo, que era como la segunda fase de la filosofía griega. Entonces, era mucho más multicultural el Irak abbasida que el Damasco omeya. Y eso ha influido profundamente en la cultura y en la música. Hubo un interés creciente por las culturas limítrofes. Fue la época en la que se han hecho la mayor parte de las traducciones de las obras griegas y de otros pueblos como los indios o hasta obras persas. Y musicalmente tuvo también esa consecuencia o esa influencia. A partir del siglo IX van a ser una nueva corriente musical que es defensora de la mezcla persa-árabe, que está en contra de lo que es la pureza de la música árabe. Había el famoso Ishaq al-Mawsili, que defendía la pureza de la antigua escuela árabe, pero tenía la mala suerte de tener delante de él a un príncipe, hijo de príncipe, abbasida, que era Ibrahim ibn al-Mahdi, que era músico además, y defendía esa mezcla. De esa forma seguía el enfrentamiento entre las dos tendencias, una más purista y otra más renovadora, durante todos los siglos siguientes. Pero fue una época realmente maravillosa porque hasta teóricamente, intelectualmente, hubo una producción inmensa de literatura, de libros sobre teoría de la música, de cancioneros, empezando por Yunus al-Qasib en el siglo VIII, o Al-Kindi, que es considerado como el primer filósofo árabe en el siglo IX, que afortunadamente conservamos 8 libros de Al-Kindi sobre la música. Luego Al-Farabi, Ibn al-Munajjim, Al-Isfahani, una serie de maestros, de grandes teóricos que han escrito obras realmente complejas, obras de una complejidad increíble que sigue siendo hasta ahora algunas las más complejas que ha conocido la literatura musical árabe. Por ejemplo, el libro de Al-Farabi, el gran libro de la música, que actualmente en la versión actual son 1200 páginas y es una cosa inmensa de matemática, de fracciones musicales, de estética, de modos, de ritmos, de organología, es algo increíble. Bien, pues siguió la cosa así hasta el siglo XIII. En el siglo XIII, ese enfrentamiento que había entre lo árabe por una parte y lo persa árabe por otra, tuvo una conclusión. Y la balanza cayó a favor de la mezcla. Y ya desde el siglo XIII ha desaparecido esa música puramente árabe y ha nacido una nueva música que es mezcla de lo árabe y lo persa. Y esa música va a ser codificada teóricamente por un erudito del siglo XIII, Abdul Mumin al-Urmawi, Abdul Mumin Safiuddin al-Urmawi, que en el siglo XIII va a escribir un libro que es Al-Adwar y que detalla la teoría de la nueva música. Y desde entonces vamos a oír hablar de modos con nombres persas, como Rast o Bayeti, que son nombres de origen persa. Bien, en ese momento es un punto de inflexión primordial, principal en la música árabe. Bien, eso en Oriente, estamos en Bagdad. ¿Qué pasa en Occidente? Pues sabemos que el Islam se extiende en el siglo VII y que oficialmente en el 711 se va a crear un nuevo estado en la España actual, que es Al-Ándalus. Al-Ándalus ha sido, como bien saben, una de las culturas más florecientes de la historia de la humanidad, y musicalmente también. Bien, lo hermoso de Al-Ándalus es que hubo una cultura milenaria anterior, que era la cultura hispano-visigótica, es decir, que reúne toda la era visigótica, es decir, de los pueblos germánicos venidos del norte, 300 años,
más o menos 500 años de presencia romana, la Hispania romana. Más anteriormente también llegada de fenicios, cartagineses, también bizantinos, otros pueblos como los tartesios, los turdetanos, todos son pueblos de la península que realmente contribuyeron en el florecimiento de la literatura y la música europea en general. Basta con recordar que San Isidoro de Sevilla, muerto en el 636, tenía el libro o la enciclopedia más importante de su época en toda Europa, etimologías o etimologías. Y tiene un gran apartado o un gran libro sobre música, el libro número 3, que es de, de una precisión inmensa. Bien, así que hablar de Al-Ándalus como creador de la cultura en la península ibérica es bastante erróneo. Realmente Al-Ándalus son dos cosas. Primero, una continuidad de lo que había antes en la península, más un aporte árabe-oriental. Bien, hablando de ello, la historia nos dice que en Al-Ándalus ha habido como dos grandes músicas que funcionaban en paralelo, se desarrollaban en paralelo, que es la música antigua de la península autóctona, de los hispano-visigodos, y la música árabe llegada de Oriente. Bien, el tema va a seguir tal cual, la música de los dos pueblos desarrollándose, hasta que eh, a finales del siglo XI van a ser el primer filósofo de Al-Ándalus, Abu Bakr ibn Bella, el avempase de los escolásticos latinos. Van a ser en Zaragoza en 1086, va a ser el primer filósofo de Europa en dar a conocer a Aristóteles desde fuentes primarias, no desde fuentes secundarias. Va a estudiar la lógica de Aristóteles, el racionalismo, etcétera, etcétera. Y musicalmente hablando, era un gran compositor, teórico, intérprete de oud, y hizo el gran trabajo. Hemos hablado del punto de inflexión en Oriente, pues con Abenpase va a haber el punto de inflexión en Occidente. Abenpase va a coger la música cristiana, es decir, la música peninsular y la música llegada de Oriente o musulmana, aunque lo de cristiano y musulmán es bastante incierto, pero es para poner nombres, y va a mezclar las dos. Y va a crear una nueva forma. Y esa nueva forma, las crónicas nos dicen que no ha vuelto a cambiar desde entonces. Desde entonces, el estilo o la forma creada por Abenpase se va a mantener hasta hoy día. Y es lo que conocemos como música andaluz. Y cuando digo mantener, no me refiero a que son las mismas canciones que el hombre haya compuesto canciones que nos llegan, sino la forma, es decir, el estilo, el género. Luego, gente compondrá canciones en ese mismo género, pero la forma, digamos, es la de ese hombre. Es como si creas un género poético o novelístico, pero luego la gente va a escribir novelas en el mismo género. Bien, eso pasa en el occidente. Son ya dos grandes culturas musicales, uno oriental con algunas influencias persas y otro occidental con una influencia hispánica, europea. Y eso es lo que hace la gran diferencia fundamental entre los dos géneros. Por ejemplo, cuando en Oriente hablamos de cuartos de tono, es una influencia muy oriental y muy persa. Por ejemplo, en Oriente se va a cantar así. La, 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 la. Mientras que en Al-Ándalus se va a cantar la, como un piano. Na, fa, mi, re, do. Y en Oriente, fa, mi, re, do, con cuarto de tono. Son dos grandes diferencias fundamentales que hacen que una sea occidental y la otra oriental. Bien, las diferencias también las hay a nivel poético, a nivel de estructuras, pero eso es otro tema que nos llevaría mucho tiempo tratarlo. Bien, otro elemento fundamental en la música del mundo árabe ha sido el episodio
de la expansión otomana. Más o menos en el 1453, los otomanos van a coger el Imperio Bizantino, Constantinopla, y se va a convertir en la capital del Imperio Bizantino, del Imperio Otomano, que se va a extender y va a llegar hasta las puertas de Viena en Europa y va a llegar hasta Argelia en África, colonizando todo el mundo árabe, menos Marruecos. Y en ese sentido ha habido una especie de reacción en los dos sentidos, una interacción. Los otomanos han cogido cosas de la música árabe, pero los árabes también han cogido cosas de los otomanos. Por ejemplo, el concepto del bashraf. El bashraf es una introducción de origen otomano que se va a instalar en muchos géneros árabes, incluso en Argelia y Túnez. O por ejemplo, el ritmo samai, que es un ritmo turco y que va a tener una gran aceptación y moda en el mundo árabe. Y así va a seguir la cosa. En Marruecos sigue habiendo una tradición andalusí, en Argelia también, en Túnez también, pero estos dos países con ciertas influencias otomanas, y en Oriente es la gran influencia primero persa y luego otomana, todo sobre un fundamento árabe antiguo. Bien, llegamos al siglo XX. El siglo XX es bastante peculiar porque en el siglo XIX es el siglo de las colonizaciones europeas al mundo árabe. Y ese contacto va a constituir un choque para el mundo árabe, porque el mundo árabe estaba en una especie de letargo, en una especie de somnolencia, porque había caído el mundo culturalmente y civilizacionalmente hablando. Después de caer Bagdad y Córdoba, que eran los dos faros del mundo islámico, en el mismo siglo, prácticamente en la misma época, mediados del siglo XIII, desde entonces el mundo islámico está en retroceso, viviendo de las herencias del pasado, del legado del pasado. Mientras Europa estaba en continuo avance tecnológico, humano, etcétera. Y cuando hay colonización en el siglo XIX, el mundo árabe se sorprende con la existencia de una cultura muy avanzada, que es Europa. Entonces hubo reacción por parte de los árabes, especialmente primero en Egipto. Grandes pensadores egipcios van a viajar especialmente a Francia, van a conocer la cultura francesa, el periódico, la tecnología, etcétera, y se va a crear un movimiento de renacimiento árabe a partir de finales del siglo XIX y de renacimiento musical igualmente árabe. Pero ojo que es un arma de doble filo. Está bien aprender de los logros de otros pueblos, pero no en lo que concierne la identidad propia. Que Europa tenga cosas buenas, eso es indudable, pero tiene cosas que no corresponden a otras culturas. Y en eso la colonización no ha ayudado. La colonización ha impuesto la cultura porque la visión de Europa en esa época es que era la civilización por excelencia, eran los mejores. No solo eran diferentes, pero los mejores. Como diría Levi Strauss, etnocentrismo. Somos los mejores, entonces cuando colonizamos es por el bien de los colonizados. Y se impuso la cultura europea. Entonces los árabes, como estaban en posición de inferioridad, en vez de coger lo bueno de Europa, lo han cogido todo y estaban muchos intelectuales convencidos de que sí, Europa era mejor y por nuestro bien tenemos que imitar a lo tonto lo que hace Europa. Y en ese sentido ha sido bastante nefasto para la música, porque la música árabe, que sea en Oriente u Occidente, tenía una propia espiritualidad, una propia actitud tradicional y se ha visto
dañada y afectada negativamente cuando ha querido imitar sin fundamento a la música occidental. Doy un ejemplo muy simple. Todos conocemos que en el siglo XX sabemos que en el siglo XX hubo un gran músico que para muchos era el genio de la música árabe, que era Abdul Wahab. Abdul Wahab efectivamente era un genio, era un gran músico e hizo muchas cosas para la música árabe. Pero al igual que otros músicos de su época, ha dañado lo que, lo que es el fundamento de la música árabe oriental, que es el concepto de maqam, un modo. Por ejemplo, cuando en una canción meten una, una forma musical occidental, está dañando el concepto de modo o maqam. ¿Por qué? Pues porque Occidente tampoco han conservado el concepto de modo que existía en la Edad Media en Europa. A partir del Renacimiento hubo un cambio de fondo en la música europea y ha pasado de la música modal a la música tonal, que es otro lenguaje totalmente diferente. Y es un lenguaje que no conviene a la música. La gramática china a un texto español. Son dos diferencias fundamentales. No se puede. Entonces, aplicar el solfeo occidental o la armonía occidental a la música árabe es darle un tiro en el corazón. Y es lo que ha hecho Abdul Wahab primero de forma discreta y le ha seguido, por ejemplo, Farida Atrash con la armonía, hasta que en los años 70-80 es el desmadre. Y hoy día, como dice el gran musicólogo árabe, o decía, el fallecido Habib Hassan Touma, que era un musicólogo palestino que vivía en Alemania, decía que a veces escuchas música árabe y de árabe solo tiene el sonido de la darbuka y el idioma. La forma musical o el sintetizador o otras cosas no son para nada de la identidad musical árabe. Y en el otro extremo, que es el mundo árabe occidental, el mundo andalusí, mantuvieron la música andalusí bastante bien hasta los años 70, que hubo una especie de invasión de otro tipo. Esta vez la invasión no viene de Occidente, sino que de Oriente. Así de curioso. Se empezaron a utilizar los modos orientales en las improvisaciones andalusíes. Y en ese sentido también ha sido muy letal para la música andalusí. Porque como hemos dicho antes, son dos identidades muy diferenciadas. No se puede mezclar una con otra. Una con una componente muy importante hispánico, ibérico, litúrgico, gregoriano, eclesiástico, europeo, y otra con una influencia persa, otomana, muy profundamente árabe oriental. Son dos lenguajes totalmente diferentes. Y cuando los marroquíes empiezan a meter esto con lo otro, han dañado la identidad de la música andaluz. Y por eso realmente hoy día lo que podemos concluir es que la música árabe en general sufre una grave crisis. Primero, por esa influencia occidental que ha sido bastante salvaje y agresiva. Y segundo, por el quehacer de algunos músicos en Marruecos que han mezclado los dos estilos oriental y occidental, dañando mucho la identidad de la música andaluza. Bien, eso grosso modo es la situación de la música árabe hasta hoy día. Luego habría que matizar o insistir sobre algunos puntos que hacen la peculiaridad del género árabe. La música árabe, como hemos dicho, es una música modal. Y el concepto de modo es un concepto que nace en la Edad Clásica y la Edad Media, por lo menos según
los testimonios históricos que tenemos. En esa época, el ser humano era muy religioso, eso lo sabemos. El mundo era teocéntrico y la arquitectura, la construcción, el bordado, la vestimenta, la actitud, todo era religioso, todo era espiritual. Y en la espiritualidad del cristianismo y del islam eh, existe el concepto de Dios, el Dios único, concepto que, por ejemplo, no vamos a encontrar en el budismo o en el hinduismo, aunque existe el principio, pero no el Dios como lo entendemos nosotros. Bien, pues esa idea de Dios como centro del universo y como creador del universo se va a manifestar de una forma simbólica en todo lo que hemos dicho. La ciudad islámica, por ejemplo, suele tener o solía tener un centro, que es el mercado o la mezquita. En ese sentido, es un centro estático, quieto, y un centro dinámico porque era el que proporcionaba la vida, o sea, o bien la vida espiritual o la vida carnal con la comida. La casa antigua, basta con entrar en los cascos antiguos de Andalucía o de los restos de Al-Ándalus para ver casas con patio central. El patio era también el centro estático y también de la vida, porque había una especie de cúpula por la que entraba el aire y la vida, el oxígeno, y la persona solo se sentía dentro de la casa cuando se ponía en el centro en el patio central. La Meca es el centro igualmente de todo el mundo islámico, un centro estático por la conciencia que tiene todo musulmán y dinámico por el ritual del peregrinaje o por las oraciones que se hacen a diario. Bien, pues ese centro dinámico que también aparece en los azulejos, etcétera, ese centro va a manifestarse en la estructura misma del modo musical, que sea árabe oriental o andalusí. El modo andalusí es una estructura basada en manifestar un centro musical. Siempre hay un centro musical que puede ser el grado fundamental o como se llama tónica en Europa, o puede ser algunos pilares, notas principales del modo que se desarrollan. No estamos en una presentación técnica, por eso no quiero extenderme, pero quiero hacer mención de ese concepto. No pasa, por ejemplo, lo mismo en la música tonal, que aunque tiene tónica, puede prescindir totalmente de la tónica en algunos temas. Por ejemplo, puede empezar con un do mayor y terminar en la nota más disonante con el do, que es el do sostenido. Do, mi, sol, do, la, fa, re, do. Es un do sostenido. Eso es impensable en la música árabe, precisamente porque su identidad lleva ese simbolismo, el simbolismo del centro, el simbolismo espiritual. Y por eso es una música muy apta a ser utilizada en la liturgia, por ejemplo, en las cofradías y eh, eh, en, la, en la paraliturgia islámica o cristiana. Bien, a ello añadimos el hecho de que la música andalusí, como también tiene una fuente occidental, esa fuente occidental es también cristiana, monoteísta, basada en una tradición muy sólida que es el canto litúrgico europeo, sea gregoriano o franco o galicano o hispánico u otros. Y esa tradición aporta cosas nuevas. Por ejemplo, como el grado persistente. El grado persistente es una nota que dura mucho, es decir, en cada modo hay una nota que dura más que las otras. Y cuando hablas de duración, hablas de parada del tiempo porque estás en una sola nota que no cambia, y de espacio porque no hay un cambio entre nota y otra. Primero, es largo en el tiempo, una nota que dura, y segundo, no cambia a otra nota. Entonces, hablamos de espacio y de tiempo. ¿Y cuáles son las características del mundo material? Precisamente eso, el espacio y el tiempo. Si escapamos al espacio y al tiempo, estamos en lo suprarracional, en lo metafísico. De hecho, una sesión de meditación sufí
es precisamente la contemplación. Y cuando hablamos de contemplación es eh, independizarse del tiempo y del espacio. Es una fijación que te permite prescindir de todo lo material, porque lo material tiene esas dos características, tiempo y espacio. La música cristiana medieval tenía esa, esa especie de característica, por ejemplo, cuando hacemos Santa María, Madre de Dios, toda esa frase que va en una sola nota, do, re, fa, 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 re. Eso no es casual, no es fortuito, tiene sentido porque el fa es la nota de contemplación, lo que los eclesiásticos llaman cuerda de recitación o tono de recitación. Eso lo va a heredar la música andalusí y en los modos andalusíes va a haber tonos de recitación que se van a manifestar en la música que estamos mencionando, que es la música espiritual, sufí. En Marruecos, cuando se lee el Corán, se lee de esta forma. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, que es una tradición de cuerda de recitación propia al occidente, sea islámico o cristiano. Y eso es la grandeza de la cultura y de la religión al mismo tiempo cuando es bien entendida. Hay una apertura, hay una trasvase que no daña la identidad de ninguna religión y permite al fiel vivir su identidad religiosa dentro de su variante o variable identidad cultural. Por eso la música bizantina litúrgica tiene aire de música oriental y la música gregoriana occidental tiene aire de música europea y por eso la liturgia marroquí musulmana tiene tinte de música andalusí y la liturgia de Egipto y otros países tiene una identidad claramente oriental. Entonces la música realmente es un simbolismo no solo religioso, pero cultural. Y por eso es bueno que se mantenga la música modal en el mundo árabe. Bien, pues el tema es bastante amplio y necesitaríamos horas y horas para tratar todas sus vertientes, pero creo que con esta exposición he dado a conocer por lo menos a grandes rasgos la historia y las características de la música del mundo árabe. Bueno, yo a mí tengo un par, bueno, voy a reducirlos porque como el tiempo ya previa, entonces me gustaría saber cuando te refieres a la música árabe original, cuando has empezado a decir que esta música era pura, ¿cuál es? ¿Cuál es en qué sentido? ¿Y cuál es esa música que podamos nosotros ahora conocer actualmente? Desgraciadamente no podemos saber, porque Ah, no se ha mantenido nada. No tenemos ni música que pretenda llegar de esa época, tampoco tenemos partituras o notaciones, anda. no tenemos nada. Eso son dos grandes diferencias entre la música andalusí y la música oriental. Cada uno tiene su punto fuerte y otro débil. En la música oriental no tenemos melodías antiguas. La mayoría de las melodías son de finales del 19. Pero tenemos libros de música teórica, como hemos dicho, que llegan hasta el Hindi, siglo IX. Inversamente, en el mundo andalusí tenemos melodías de época andalusí, o sea que son siglos de música que vienen del medievo, pero no tenemos libros de teoría. Es decir, todo se ha o bien quemado, o bien extraviado, o perdido en el camino durante las expulsiones. Solo tenemos melodías. Pero de esa música árabe, desgraciadamente, no sabemos cómo sonaba. Bueno, la segunda es, hablaste de que en el andaluz hubo un tiempo en que se cambió radicalmente, digamos, la música. Yo tengo una duda. ¿Ziryab no participó en este cambio?
Siriab fue importante, pero no tan importante como se pretende. El más importante realmente fue Abenpase. ¿Qué pasó? Pues que Abenpase, su labor se conoció muy tarde. Es decir, hasta 1956, cuando se descubre un manuscrito en una biblioteca privada en Túnez que habla de la obra de Abenpase. Antes solo se hablaba de Siriab porque era el que se conocía. ¿Y Siriab qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho mucho. Ha traído muchas formas musicales del mundo árabe oriental. Ha creado, por ejemplo, un conservatorio metodológico, Sí. sistemático, ha hecho muchas cosas, pero no ha hecho esa mezcla. Es decir, que Siriab representa ese aporte oriental que hemos dicho que era uno de los dos componentes de la reacción química que habrá después. Muy bien. Bueno, pasamos a la pregunta de José Antonio. Sí. Hola, oye, quería preguntarte, como antes te dije, en la música siempre hay centros culturales. Bueno, la música andalusí ya has dicho que Marruecos se ha quedado como el garante, que la ha guardado, la ha enriquecido. Y en Oriente, por lo que yo he leído, Alepo era el centro, es conocida como al Tarab, la madre del Tarab. O sea, bueno, me gustaría que definieras qué es el Tarak. El Tarak me parece que es un modo, como tú has dicho, un contemplativo, sufí, pero hablaban también de un elemento en mis lecturas que es la audiencia. Hay una audiencia, o sea, en Samia creo que es la palabra que utilizan para referirse a una audiencia especializada que, o sea, si la audiencia, hablaban de la audiencia de la ciudad de Alepo como la audiencia más especializada, de tal manera que si no te aplaudía la audiencia de Alepo, te podías dar bueno, como por encerrado Fracasado, ¿no? musicalmente, ¿no? Entonces, no sé, son cosas que he leído y que me gustaría que... Claro, el tarap te ha planteado que eso como música, si ¿en qué consiste? Es música mística, sufí y luego también quería, ya que he hablado de Cir Jazz, hay un episodio que es el de las cantoras. O sea, Abderramán II adquirió unas cantoras que me parece que eran tres, una de ellas era vasca o algo así, que se mandó a estudiar al hijab, ¿no? Y por allí, por la zona, y luego ya regresaron, o sea, regresaron y era la figura de la cantora, como en esas fiestas poéticas, musicales de Al-Ándalus, esa figura que es, bueno, pues que mantiene, que es transmisora de la música, ¿no? Transmisora de la música oriental que llega aquí. Bueno, y también, por último, el tema de Alepo, o sea, la guerra lo que ha hecho es que haya habido una diáspora de los músicos, del centro este musical, o sea, todas las eminencias musicales que había en Alepo se han repartido, lo cual, bueno, pues dentro de la gravedad del asunto, pues ha enriquecido los entornos donde han ido a parar. Es un símil que yo hago pues, con lo que representó en la crisis del califato de Córdoba. Como corte era donde se centralizaba la cultura, todo el mundo, todos los artistas querían ir allí, poetas, músicos, científicos, tal. Pero precisamente la anarquía de la caída del califato lo que hace es que haya una diáspora de toda esa cultura musical, poética, científica, histórica, en fin, y se reparta y entre los distintos reinos de taifas que se van creando y enriquecen. Hay pues, una multitud de cortes de taifas que todos los emires de esas taifas quieren tener un centro cultural. Y precisamente el hecho de que Zaragoza tuviera Zaragoza tuviera esa corte con Abenpace y otros y poetas que pasaron por allí, Al-Jannam, me parece, el jardinero, y pues que tuviera esa función también de acogedora de toda esa cultura que en momentos críticos pues va buscando sitios más seguros
y que, bueno, pues Zaragoza, pues también como a ser la parte más alejada de la época almorávide, permitía una libertad que en otros sitios no había. Y bueno, por eso te digo, son los símiles históricos, lo que ha pasado en Alepo con lo que pasó en esa época y que por un lado pues es enriquecedor porque dispersó la cultura por todo al Sí. Bueno, en lo que concierne a tarab, tarab realmente es una palabra árabe que quiere decir como sentir una especie de éxtasis frente a algo. Sí. Entonces, no, puede ser de dimensión espiritual, pero puede no. Es decir, puede, por ejemplo, que algo te guste mucho, es tan simple como esto. Es decir, algo que te guste mucho, pues en árabe decimos satrabu, lehu, es decir, sientes como una especie de reacción de goce frente a eso. Entonces, puedes tener un sentido místico o un sentido emocional. En ese sentido, sí que podemos decir que en todas partes, no solo del mundo árabe, se habla del tarab. De hecho, desde los años 60 en Marruecos se dice tarab andalusí, el tarab andalusí. Entonces, la palabra no es específica Mm. para digamos, una cultura. Y no tiene, digamos, como una magia especial. Es simplemente sentir un goce de distintas dimensiones. Alepo, sí, Alepo fue muy importante y lo que has dicho de ese como del examen que te hace pasar Alepo, eso tiene su base en una aventura que tuvo el gran maestro Abdul Wahab. Abdul Wahab en sus debuts, en sus comienzos, tuvo 2 conciertos seguidos en Alepo. Y Alepo son muy exigentes. Luego diré por qué, como público. Fue el primer día y había una persona, un solo espectador. Y entonces los músicos dijeron, pues nada, recogemos y nos vamos. Dice Abdul Wahab, no, este hombre ha venido y se merece el concierto. E hizo el concierto, todo el concierto para una persona. Pues resulta que esa persona era como el emisario del público y fue y difundió la idea que Abdul Wahab era un buen músico. Y el día siguiente el teatro estaba repleto de gente. Fue, como dijiste, entonces un examen aprobado con un 10. Bien, Alepo realmente fue una de las principales tierras de acogida de la música andalusí, porque en el andaluz se va a crear el concepto de muashah en el siglo X y se crea toda una tradición musical que se llama la muashaha, pero gustó tanto que en Oriente se creó una escuela de muashah, especialmente en Alepo y en Egipto. Solo que después de llevarse esa tradición poética, la cambiaron y le metieron los modos musicales orientales y los ritmos orientales, es decir, la música local, aunque la forma poética era de Occidente. Y esa antigüedad y esa, digamos, como inspiración de la cultura andalusí ayudaron a que fuera una tradición muy fuerte, sin olvidar que Alepo estaba en lo que se llamaría entonces la corte omeya o el califato omeya, más próspero. Entonces también había una tradición omeya muy fuerte. Son muchos factores que van a hacer que Alepo fuera realmente una tierra de gran tradición musical. Y las cantoras, efectivamente, tal como hemos dicho, las cantoras las hubo en la época preislámica y se mantuvo esa tradición. Los grandes reyes, los grandes califas, tenían como cantoras, poetisas en sus palacios y tenían como pequeños departamentos en los palacios especiales para el alojamiento y el trabajo de las cantoras. Y efectivamente había una vasconga de la época que fue enviada por el emir a Medina para aprender el canto medinés y volvió como gran maestra en el estilo. Eso es verdad. Bueno, maestro, como tiene que dar ahora otra charla, entonces le vamos a dejar
aquí la cosa para no interferir en su trayectoria de hoy, que son multilingüe, ¿no? Entonces, pues nada, que aquí lo dejamos y realmente pues te lo agradecemos muchísimo. Esto para nosotros ha sido una lección fantástica que ojalá podamos hacerla esto ya en directo, porque esto a mí lo del online no me resulta nada atractivo, pero seguramente que ya de aquí a, creo que en septiembre, ya que las cosas cambiarán y ya Ojalá, sabes que te esperamos en Córdoba si puedes. ojalá, ojalá. Muy Muchísimas bien, gracias y os doy también las gracias por permitir todo ese trabajo cultural que estás haciendo en la fundación y realmente es muy loable considerando todas las muchísimas dificultades que gracias. hay. Sí, sin vosotros, ya sabes, esto no se hace. Es que aquí todos somos los que tenemos que arrimar el hombro y la verdad es que estáis haciendo un trabajo fantástico en Marruecos. Yo ya estoy teniendo muchísima gente, antes no lo tenía y ahora cada día más y estamos ahora en otros proyectos también, ya te os lo vamos diciendo. Muy bien, Maravilloso. muchísimas gracias, Muchas maestro. gracias. Muy Muchas bien, Muchas gracias. pues, gracias. gracias a todos y hasta luego. Hasta Adiós. luego. Hasta luego.